Bueno, entonces con Tomás damos inicio a esta parte bíblica que él nos va a acompañar en este día con la vigilia pascual. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí. Propio, parece que vamos viviendo nosotros como nuestro propio tiempo, ¿no? Así que arrancamos el tiempo, a ver ahí, arrancamos el tiempo de Pascua, acá por lo menos en los aspectos bíblicos, concretos, aspectos bíblicos número 4, ¿sí? En esta cuarta edición, que vamos a estar de alguna manera entrando concretamente en la liturgia de la vigilia pascual. Es decir, vamos a estar entrando concretamente en lo que vamos a leer y en lo que vamos a escuchar en la liturgia de la palabra. ¿Mm? Recién acá nos estábamos un poco informando y a la vez también chequeando los datos, pero son 9 lecturas con salmos. ¿Sí? 9 lecturas con salmos, más la lectura importante, que es la lectura del Evangelio. ¿Mm? En algunas comunidades, o por así decirlo, yo diría que en la mayoría de las comunidades no se leen las 9 lecturas. ¿Por qué no se leen las 9 lecturas? Por una cuestión, una razón, se dice razón pastoral o razón de tiempo, porque si no tendríamos que tener una misa de, no sé, hermana, aproximadamente 2 horas y media, 3 casi, por ahí, una misa bastante larga, pero que en realidad si uno tuviese que entrar un poco en lo que es la liturgia de la palabra, eh, y si tuviese que detener, digamos, estaría buenísimo poder leer todas las lecturas, ¿sí? Algo que es muy importante en esta cuestión de los aspectos bíblicos dentro de la liturgia de la vigilia pascual del sábado, es que en cada lectura del Antiguo Testamento, a cada lectura le sigue un salmo. Y en esa lectura del Antiguo Testamento le sigue un canto de alabanza. Es decir, a cada hecho en donde el Señor interviene, le sigue un canto de alabanza. A cada hecho en donde el Señor interviene, le sigue concretamente un pueblo que se junta a celebrar. Digo, a ver, cuando hablamos de los salmos, si me tuviese que preguntar así rápidamente qué son más una cuestión de poesía. Pero una poesía que puede estar apuntada a un pedido, una poesía que puede estar apuntada concretamente a un reclamo, una poesía que puede de alguna forma también expresar el lamento de un pueblo, el lamento de una persona, pero también es una poesía que puede servir de canto, de alabanza. Y cuando hablamos en este sentido de canto de alabanza, estamos hablando de una situación en la cual Dios intervino en la historia, entró en la historia para crear una instancia de salvación. Entonces los salmos que vamos a leer en la liturgia del, del sábado de vigilia tienen que ver con eso, con la alegría de un pueblo que se vio beneficiado por un Dios que vio los sufrimientos. De tal manera que, creo que esto ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir, por supuesto, no hay ningún problema con eso, de tal manera que en Dios hay una voluntad no solamente afectiva, ¿no? Es decir, de fijarse, de compadecerse, de entrar en la historia y de mirar y de escuchar, sino que en último término en Dios hay una voluntad también efectiva, ¿no? La salvación tiene que ver con la capacidad de generar nuevas instancias de vida. La salvación tiene que ver con generar instancias que pasen de la muerte a la vida. Si uno tuviese que ir, digamos, concretamente al significado de Pascua, en hebreo se dice Pesaj, que significa tránsito, significa paso. Entonces, toda la liturgia concreta del sábado de vigilia va a estar articulada en una tensión constante de paso, desde los orígenes hasta la resurrección de Jesús. Desde los orígenes de la creación hasta el acontecimiento de plenitud que marca nuestra propia vida, es decir, el acontecimiento de ponernos de nuevo de pie, ¿no? Cuando nosotros hablamos del acontecimiento de la resurrección en Jesús, un dato de fe, no podemos decir, no es un dato comprobable históricamente, es un dato de fe que ha ocurrido. Estamos hablando de un Dios que ha tomado partido en Jesús por aquellos que sufren
y por todos aquellos en la historia que sufren. Es decir, tenemos un Dios que está de nuestra parte, tenemos un Dios que está de nuestro lado. Entonces, toda la liturgia de la palabra va a narrar una historia en Dios que entra, que salva y que de alguna manera también lleva a la plenitud. Que entra, que salva nuestras vidas y que de alguna manera lleva a nuestra plenitud. Por eso, la liturgia completa, se podría decir, es un resumen sintético, aunque no parezca en esas nuevas lecturas, pero es un resumen sintético de la historia de salvación. Resumen sintético de la historia de salvación. Vamos a presentar, vamos a presentar un poquito el esquema general. Si yo no tuviese que decir, bueno, ¿cuál es el esquema propio de toda esta liturgia? Bueno, ahí está el recorrido. Esto es lo que, si hacemos la versión completa, deberíamos, digamos, seguir paso a paso. En primer lugar, tenemos la lectura del Génesis, en un Dios que crea todo de la nada, ya vamos a ver un poquito, vamos a entrar ahí. En segundo lugar, tenemos la conformación del pueblo en Abraham, ¿sí? Es decir, hay un Dios que, después de crear el mundo, después de crear a la humanidad, empieza a crear a su propio pueblo, empieza a formar a su propio pueblo. Entonces llama a Abraham a la tierra prometida. Y de alguna manera también llamando a Abraham, lo va a hacer crecer en la fe. La lectura que aparece ahí es el sacrificio. Es muy interesante, ¿no? El título, ¿no? Porque es el sacrificio de Abraham. Uno podría decir, ¿a quién se sacrifica? Cuando Dios le pide a su hijo único que lo sacrifique, ¿a quién sacrifica? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Excelente, Isaac. Ahí está. Aprobado, muy bien, muy bien, bien, bien. Estamos en camino a aprobar. Después en el examen final, bien. Pero, claro, para Isaac no había un aparentemente sacrificio. Él iba a la montaña con su padre. Él iba a la montaña a ofrecer un sacrificio. El único que sabía que iba a sacrificarlo era Abraham. Entonces, en realidad, en el fondo, el sacrificio no fue para Isaac. El sacrificio en el fondo fue, concretamente, para Abraham, que en el, ahí voy, que en el camino tuvo que ir procesando lo que Dios le pedía y por qué le pedía lo que le pedía. Bien, tenemos una preguntita acá, lo que vamos a hacer, yo me voy a ir, me voy a acercar para el micrófono. Sí, igual me voy a acercar para que los que están en online puedan también escuchar, si no, quedamos ahí un poquito desconectados. Sí, No, un comentario. Inclusive Isaac le preguntó a su padre a dónde estaba el cordero que tenía que sacrificar. bien, excelente. Isaac, cuando empieza a ver que la cosa se empieza a tornar un poquito bastante complicada, claro, porque estábamos yendo a la montaña a sacrificar, pero no había animal para sacrificar, entonces le pregunté, ¿a dónde vamos? Isaac se va dando cuenta de todo eso, le hace esa pregunta y que dice Abraham, como en algún momento mi madre le respondía, Dios proveerá. Y mi madre en algún momento me dice, Dios proveerá, claro, me dice, claro, me dice, Dios proveerá, uno no sabe cuándo, ni dónde, ni cómo. Bueno, pero también para Abraham no se sabía ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Y eso es muy interesante, porque Abraham aprendió en ese ejercicio de subir a la montaña, no solamente a qué es la fe, a poder descubrir qué es la fe en Yahvé, en Dios, sino que Dios también le enseña quién es Él. Un Dios que no quiere sacrificios, porque el resto del pueblo, no me quiero detener muchísimo acá, porque el resto del pueblo sacrificaba para los dioses sangre humana. Hacía sacrificios humanos. En cambio, Yahvé, el Dios de la vida, no exige a su pueblo ningún sacrificio, sino que en Abraham le enseña al pueblo que el Dios de la vida, lo único que quiere para su pueblo es la plenitud, es la felicidad, ¿no? Va a ser un ejercicio potente para Abraham, pero va a ser una enseñanza a largo plazo para todo el pueblo. En la siguiente lectura que vamos a leer, y muy probablemente casi de manera obligatoria, está en la lectura del Éxodo.
no solamente la salida del pueblo, sino el cruce por el Mar Rojo. Ya vamos a explicar un poquito ahí, un poquito más por ahí, pero va a tener que ver con esa instancia en donde el pueblo logra de alguna manera salir de Egipto, se escapa de Egipto, pero se encuentra con una muralla de agua, se encuentra con un obstáculo humanamente infranqueable. Entonces ahí donde Dios interviene y hace que el pueblo pueda salir y escapar y salvarse. ¿Sí? Después vienen tres lecturas que tienen que ver con toda la parte de los profetas, en donde el profeta o los profetas en su tiempo recuerdan siempre que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios nunca pasa, y que estando o poniendo el corazón en el amor de Dios, vamos a tener vida. Los profetas de alguna manera lo que hacen era recordarle al pueblo en tiempos de monarquía que hay que volver constantemente a ese Dios que nos ama. ¿Para qué? Para poder tener vida y también para poder amar a los demás. En Baruch se ve una invitación un poquito a la sabiduría, esta cuestión que decían los profetas, y ya en Ezequiel 36, ¿no? La promesa de que Dios siempre va a intervenir en nuestra vida para crear un corazón nuevo, para restaurar el corazón. Entonces, a todas estas lecturas que van de manera sistemática les corresponde concretamente un salmo de alabanza. Un salmo que dice y que nosotros podríamos sintetizar por el hecho de decir, gracias Señor por haber estado en mi vida. Qué hermosa, qué hermosa oración que seguramente cada uno de ustedes habrá hecho a lo largo de toda su vida, a lo largo de distintas instancias en la vida, cuando realmente necesitaron la ayuda de Dios y hubo una persona que se acercó y hubo una situación que mejoró todo lo que venía pasando. Hubo alguien que ayudó, hubo alguien que dio una mano y que sin esa persona, podríamos decir, yo no sé lo que hubiese hecho con mi vida o de mi vida. Entonces, cuando miro para atrás y veo que Dios actuó, ahí yo puedo decir, gracias Señor porque estuviste a mi lado. Gracias Señor porque de alguna forma salvaste mi vida. Yo quiero siempre recordar esta cuestión de la salvación, no como una cuestión etérea, no como una cuestión que simplemente es post-vida terrena. Uno podría decir la salvación como un acontecimiento de vida plena en la plenitud, ¿no? En el cielo. Sí, eso sí, está bien, está perfecto eso, ¿no? Pero uno tendría que decir, Dios también hoy en mi propia vida y en mi historia generó instancias de resurrección. También hoy estuvo conmigo. También ayer estuvo conmigo. Y si Él no hubiese estado, no sé qué hubiese sido de mi vida. Por supuesto que no mágicamente, vuelvo con eso, ¿no? Sino a través de otro. Digo, la acción de Dios es siempre mediada, a través de otro, a través de las situaciones. Finalmente tenemos la carta de los Romanos. Hay la carta de Pablo a los romanos, que tiene que ver, digamos, con Pablo que les recuerda a la comunidad de Roma, justamente, en dónde van a encontrar la vida. Y esto es, cuando nosotros decimos carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, hay que entenderlo por eso. Es una carta que Pablo le da a las comunidades de Roma para mantener viva la fe. Entonces lo que les dice es, no se olviden de que Cristo resucitó y de que hubo un Dios que lo resucitó de la muerte, que hubo un Dios que lo sacó de la muerte. Por así decirlo, hubo un Dios que lo justificó, que miró su sufrimiento, que miró su injusticia y tomó partido por él. Un Dios que siempre toma partido por el más débil. No me quiero ir demasiado, pero si ustedes recuerdan un poquito en los inicios del libro del Génesis, Génesis 4, la historia de Caín y Abel, cuando Caín va y le presenta las ofrendas a Dios, Dios las recibe, y cuando Abel va y le presenta las ofrendas
también de lo que había recolectado, dice que Dios la mira con más agrado. Y la pregunta ahí uno podría decir, ¿y por qué esto? ¿No está siendo injusto Dios con esto? ¿No es injusto Dios mirando con más agrado una ofrenda que la otra? Y en el fondo, en la literatura bíblica, la solución está por el nombre. Es decir, Abel significa el más débil. Abel significa, volviendo con eso, el más débil. Por lo tanto, Caín, que ya tenía todas sus capacidades, no hace falta mirar con más agrado. Dios siempre pone la mirada en los más débiles. Dios siempre pone la mirada en aquellos que sufren. Y un poco, me estoy adelantando un poco hacia el final, pero también nos va a llamar a nosotros a poner la mirada en aquel que está al borde del camino. Es una opción que Dios hace para que el que no tiene vida pueda salir de la muerte, para que el que no tiene vida pueda de alguna manera superar esa instancia y vivir el plenitud. Rapidísimo, una pregunta como para romper el hielo y entrar directamente. Antes de ahí, vamos a decir dos palabritas más. Antes de la pregunta que rompe el hielo, vamos a entrar y vamos a decir dos palabritas más. ¿Vamos a tomar todas las lecturas hoy? No. La respuesta es no, porque uno tendría que hacer un curso de al menos, diría yo, otro curso más para poder ver solamente las lecturas, concretamente, las 9 más los salmos, ver de dónde viene la lectura, quién la escribió, por qué la escribió, cuál es el mensaje que escribió. Todo eso tendría que hacer un curso aparte. ¿No? Dice, bueno. Pero acá el profe tuvo que tomar una decisión. A veces los profes tenemos que hacer, quien es docente sabe que tiene un currículum, no tiene todo un contenido, entonces dice, hay que hacer selección de contenido. Todo no se puede, ¿no? Bueno, hay alguien también una vez me dijo, Tomás, todo no se puede. Bueno, en fin. Entonces, no se puede ver todo el contenido. ¿Qué hice? Una selección de 3 lecturas, pero 3 lecturas trabajadas a fondo. No un salpicón, no como esos salpicones de Navidad, sino entrar concretamente en una lectura y trabajarla a fondo, a pleno. A lo mejor el año que viene, si hacemos otro curso de Biblia, ya dejemos de lado esa letra y entremos a fondo con otras lecturas entonces, bueno, vale, que necesitan también su tiempo de explicación y de desarrollo. Bien, ahora sí voy con la pregunta. Quien se anime puede desbloquear los micrófonos que están del otro lado y, por supuesto, los que están presentes acá pueden levantar la mano y participar. La pregunta es, fíjense que todos nosotros acá tenemos sueños, ¿no? Diría el Papa Francisco, anímense a soñar, sueñen. Después, bueno, la vida se encarga un poquito de llevar adelante algunos sueños, algunos otros, te vas un poco en tierra. En la misma oración, Dios le da más volumen a algunos sueños que a otros, bueno, etc. Pero esta cuestión de soñar tiene que estar, porque de alguna manera el sueño me abre la puerta a la esperanza. Hace poquito celebramos a José, el soñador. 5 veces aparece la palabra sueño en el Nuevo Testamento y 4 de ellas se refieren a José. Entonces, José, aquel que se animó a soñar, José, aquel que junto con María se animó a soñar un nuevo estilo de vida. Y en esa familia de Nazaret va a nacer la vida, se va a desarrollar la vida, que después va a ser la gran vida. Pero bueno, vuelvo de nuevo, todos acá tenemos, sí, porque si no se va. Vuelvo de nuevo, acá tenemos todos sueños. Seguramente algunos están en desarrollo, otros ya se cumplieron, ¿sí? Otros están como en expectativa. Pero la gran pregunta es, te digo, profundidad, la gran pregunta es, ¿Dios tiene sueños? Me olvidé poner la pregunta en grande ahí, ¿verdad? ¿Dios tiene sueños?
Por acá me hacen con la cabeza, así como Creo que sí, dicen. creo que sí, bien. No sé si en el chat ahí tenemos ahí algo. A ver, muy bien en el chat. Sí, Sí, dicen, sí, por supuesto. Pero claro que Dios tiene sueños. Por supuesto que Dios tiene sueños. De hecho, uno de los motivos principales de la creación no es porque Dios estaba aburrido, no es porque Dios no tenía nada que hacer, no es porque quería de alguna manera pasar el tiempo, si Dios ya es en sí mismo feliz, sino que en esa felicidad y en esa bondad, pues dice, sí, que seamos bien, excelente, Liliana Rivero, impecable, impecable. dice su lado. Nosotros somos sus sueños y para sus sueños quiere que seamos felices. Laura. Impecable, ahí Laura, muy bien, excelente. Cuando Dios nos crea, pregunta de examen, hermana, ¿eh? Cuando Dios nos crea, ¿por qué nos crea? En primer lugar, usted tendría que decir, nos crea por amor. ¿Y para qué nos crea? Como muy bien recuerdan en el chat, para que podamos ser felices. Entonces, el sueño de Dios tiene que ver con nuestra felicidad. Uno no se podría olvidar de esto. Qué difícil que se le hace el ser humano, ¿eh? Acá dicen, qué difícil que se hace. Claro, totalmente. Uno no se puede olvidar de que Dios quiere de que yo sea feliz, ¿no? Ese es el gran sueño de Dios. Y de alguna manera, pasamos un poquito más, ese lo vamos a dejar, vamos a ir a Génesis 1:2. De alguna manera, en la literatura, digo bien cuando digo literatura, ¿no? En la literatura del libro de Génesis, uno tendría que decir, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se condensan los sueños de Dios. Dicho de manera rápida, simple y sencilla, ¿por qué crea Dios? Por amor. ¿Para qué crea? Oh, para amarnos, ¿no? Entonces, toda esa información que se condensa en un tipo literario, es decir, en una manera de escribir, está puesta ahí, desarrollada, que ahora vamos a ver. Pero el gran sueño de Dios, en último término, fíjense, no es solamente que se presenta como una cuestión de origen. ¿Qué significa la palabra Génesis? Origen. De ahí viene genealogía, el estudio de los orígenes, ¿no? Entonces, en algún punto cuando uno habla de Génesis, Génesis podríamos decir es lo primero, pero también Génesis podríamos decir es lo último, porque es el proyecto que Dios soñó para nosotros, porque es el gran sueño de Dios para nosotros. Es lo primero en cuanto elemento inicial, pero es lo último porque es lo que Dios quiere y es lo que Él quiere que aspiremos. ¿Eh? Vamos a entrar como en un detalle, detallado fino, vamos a hacer un detallado fino de esta primera lectura que vamos a leer en la liturgia del sábado de vigilia. Lo que está resaltado en rojo, como muy importante, lo que está resaltado en azul es un agregado que después vamos a hacer algún comentario. Génesis capítulo 1, versículo 1. Al principio, ¿qué es esta palabra? Que en griego es enarge, al principio, o sea, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Traducido y en criollo, no venimos del azar. Hay alguien que nos pensó, hay alguien que nos diseñó, hubo alguien que quiso este proyecto. La tierra era algo informe y vacío, fíjense. Hay un contraste, no me voy a meter demasiado porque si no se nos va a ir un poco el tiempo, pero hay un contraste interesante. ¿Qué significa esta cuestión de la tierra algo informe y vacío? Que para el hebreo en aquella época no es que no había nada. En su concepción histórica de ese tiempo, la nada no existe. La nada es un concepto griego. En el hebreo, nada no es posible, nada. Entonces, para ellos, en el inicio había caos, había desorden. Y las tinieblas cubrían el abismo. No lo marque, pero preste atención al tema de tinieblas, ¿no? ¿Qué significa tinieblas? Caos, desorden, nada. Y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces había todo un desorden y había una esfera de agua. Todo era agua.
Es decir, estaba Dios con un soplo y estaba las aguas. Me podría decir, ¿qué es Dios? Espíritu, ¿no? Usted lo dice ahí, ¿no? Dios es Padre, Madre, pero en primer lugar es Espíritu. Y Él constantemente desde la eternidad planeó sobre todo ese caos. Vamos a desembocar en alguna reflexión incipiente sobre eso. Entonces Dios dijo, otra pregunta de examen, hermana, ¿con qué cree Dios? ¿Cómo? ¿Por qué crea Dios qué? Entonces Dios dijo Hágase la luz. que existe la luz y la luz existió. La pregunta es, ese primer despejo, ¿con qué lo hizo Dios? ¿Con qué crea Dios? Con amor, sí, pero ¿con qué? Utiliza las manos, no porque no hay manos. Abra sus Hay labios. espíritu, ¿no? ¿Eh? Excelente, fíjense, toda creación que viene del Padre arranca con la palabra. Entonces, cuando nosotros, con un soplo bien perfecto, bien Patricia, me parece que era Patricia, sí, bien Patricia, porque tiene que ver, la palabra y el espíritu van en conjunto. Si uno habla, lo que exhala es viento. Entonces, la palabra en el principio es la que va a empezar a moldear toda la creación. Es la que va a poner orden en el caos. Es la que va a poner luz en las tinieblas. Es la que va a hacer de todo eso que es un caos algo ordenado, algo armónico, algo bello. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezcan una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que estaban debajo de las que estaban encima de él. Gran acción de Dios con su palabra, que después de haber creado las estrellas, los astros, ¿qué hace? Separa las aguas. Atención con este concepto, ¿no? Separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Abre un poco de tierra seca para que la vida empiece a resurgir. Sí, quería decir algo acá. ¿No? Bien, seguimos. Dios hizo el firmamento y este separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme, y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y vio Dios que esto era bueno. ¿Por qué está resaltado ese y vio Dios que esto era bueno? Porque el texto también es un texto litúrgico. Nosotros cuando vamos a las celebraciones y alguien lee el salmo, hay la antífona. Este texto de creación está preparado también para que sea litúrgico y para que todos podamos responder, y Dios vio que eso era bueno, que esto era bueno. Porque toda palabra de Dios es palabra que bendice, toda palabra de Dios es palabra que crea. Cuando nosotros hablamos de bendecir, es bien decir para crear situaciones de vida. Mi papá hace un tiempito nos decía, hay que hacer ayuno de la mala palabra. Cuando nosotros hablamos de la mala palabra, no es la palabra ordinaria, ¿no? Sino que en último término, cualquier palabra bonita, entre comillas, se puede transformar en una mala palabra cuando crea instancias de división. Uno podría decir, se puede transformar en una palabra eh, suena fuerte, pero tendrían que entender el término diabólica, aquello que separa, aquello que desune. Por eso, la palabra de Dios va a ser siempre una palabra que convoca, que reúne, que ordena, que pone orden en el caos, que pone belleza ahí donde no hay nada. Entonces, dijo que la tierra produzca vegetales, hierbas y que den semillas, y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla dentro.
Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie, con sus semillas adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Y así hubo una tarde y una mañana, este fue el tercer día. Dios dijo que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo que dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche, y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana, este fue el cuarto día. Dios dijo que las aguas se llenen de la multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, a las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas, deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Dos datitos sobre los astros y sobre los monstruos. En la antigüedad Israel no estaba solo, sobre los monstruitos, ¿no? En la antigüedad, se me va el tiempo el monstruito. Israel, sí, sí, sí. Con Monster Inc. Se me va el tiempo. Pero bueno, en la antigüedad, las otras religiones, hay religiones de la naturaleza representadas con el sol, la luna, y también había representaciones de animales, ¿no? Entonces, Israel no era ajeno a eso. De hecho, en el comienzo de la historia del pueblo, Israel no solamente cree en Yahvé, no solamente cree en él que está, sino también que comparte divinidades con el resto del pueblo, porque están muy cerca. Cuando Israel empieza a creer firmemente en Yahvé y dice, este es el único Dios, cuando fue el único que lo salvó de la esclavitud. Cuando llamó al resto de los dioses, nadie respondió. Y hubo un solo Dios que miró el sufrimiento y que accionó frente a ese sufrimiento. Por eso, para Israel, en la literatura, sobre todo acá en el libro de Génesis, capítulo 1, todos los otros dioses parecen que están, pero en realidad no existen. Son ídolos y están por abajo de Dios, ¿no? Da para seguir ahí, pero vamos a continuar. Entonces los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y así una tarde y una mañana, este fue el quinto día, Dios dijo que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganados, reptiles y animales salvajes de toda especie, y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Tres veces aparece la palabra imagen. Tres, en la literatura hebrea es un símbolo y un número de perfección, al igual que siete. Entonces, cuando nosotros hablamos concretamente que el ser humano fue creado a imagen, fue creado justamente como un espejo de Dios. Fue creado conjuntamente con una semilla. La reflexión bíblica oriental hace una distinción entre imagen y semejanza. Imagen es aquello por lo cual fuimos hechos de naturaleza. Es decir, la capacidad de amar con la inteligencia y con la voluntad. Pero la semejanza va a ser la capacidad que nosotros tengamos de poner en práctica esos dones iniciales que Dios nos ha dado. Es decir, esa capacidad que nosotros tenemos para llegar a ser su imagen. De tal manera, que afirman algunos padres orientales, que siempre nosotros tenemos que volver a la naturaleza. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que volver al concepto original. De un Dios que nos creó para que estemos con Él. De un Dios que nos creó para estar en Él.
y también está en él como un proceso de comunión, varón, mujer. Y a partir de ahí, se me va el tiempo, y a partir de ahí vamos a tener la capacidad de ser fecundos. Dice, sean fecundos. Cuando dice sean fecundos, no significa solamente sean fecundos biológicamente, sino que en y con Dios, siendo la imagen de Dios, porque estamos en Dios, vamos a tener capacidad de fecundidad, vamos a tener capacidad de generar vida, de ser, dice un autor, eh, de ser co-creadores con Dios. Dos palabritas, dice sométenle y dominen. Esto no es una cuestión de egoísmo, hay que traducir bien sométenle y dominen. Por cuiden la tierra. Un poco de lo que Francisco siempre nos decía en Laudato Si, cuiden. Santo, así podemos leer. Y vio Dios que era bueno. El séptimo día, voy haciendo algunos hábitos. El séptimo día, Dios concluyó y cesó de hacer. Fíjense, trabajó durante 6 días y el séptimo día, esto es un descansito. Quiero decir eso, que se tomó franco. Bien, mira ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la creación está preparada para descansar. Que nuestro fin no es el trabajo continuo. Que nuestro fin no es ser esclavos, sino que nuestro fin está en poder vivir en plenitud. De ahí 7, que es el número de la perfección. Entonces, este proyecto original de Dios Padre, que constantemente nos recuerda el libro del Génesis, nos llama a poner nuestro corazón en Él y a partir de ahí poder dejar que nos guíe. Seguimos. Jesús Benítez, un religioso que tiene, bueno, ahí está un poquito abajo el Instagram, muy bueno realmente, hace frases muy buenas. Y Jesús Ben, sí, Jesús con Y, Jesús Benítez y Z, ¿no? Jesús. Jesús, ahí está, Jesús podríamos decir, no quería decir Jesús, pero bueno, Jesús Benítez, un religioso que realmente tiene muy buenas frases contextualizadas dentro de la reflexión bíblica. Dice, Dios es experto en hacer todo con nada, y no para nuestra vida, ¿no? Sacar de lo que es caos algo de vida. Poner orden y belleza en lo que es un caos para nuestra vida. Dios empieza justo ahí, en el vacío, en el cansancio, en lo que no alcanza. Ahí interviene y pone vida, ¿no? Entonces, en ese proceso de creación, Dios está constantemente trabajando hasta el día de hoy. En Génesis vemos la obra de un Dios que nos crea para la vida. Y dice, cuando Dios crea al ser humano, lo crea como un ser para la vida, para ser imagen de Él, para poder estar en Él. Esta particularidad va a ir como increciendo cuando el pueblo se va formando en Abraham y después va a hacer su descenso al país de Egipto por una cuestión de crisis, ¿no? Pero en el país de Egipto va a ser esclavo. Y ahí es donde Dios va a ver de nuevo el sufrimiento, va a ver de nuevo el caos, va a ver de nuevo las tinieblas, va a ver de nuevo la muerte y va a accionar a partir de ahí. Éxodo 14. Voy a ir también ahí un poquito rápido. Después el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me invocan con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú con el bastón. ¿Por qué marco bastón? Porque de alguna manera el bastón en qué se convierte. Excelente. En uno de los signos que Dios le dice, no, pero yo, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo me van a creer? Bueno, que tenés ahí un bastón. Lánzalo. ¡Tum! Se convierte en serpiente. Mete tu mano en la camisa. Sacabas lepra. Vuelve a meter. Bueno, son signos, claro, antes de liberar al pueblo, Dios tiene que convencer al liberador, ¿no? Antes de liberar al pueblo, Dios tiene que convencer al que va a hacer esa acción. Entonces, el bastón que se convierte en serpiente es muy importante, porque la serpiente es signo del poder en Egipto. Entonces, un bastón que se convierte en serpiente y que después, en el momento en el que se van a dar ahí a conocer, una de las serpientes se come las otras serpientes de los magos egipcios, va a tener que ver con eso.
un Dios que va a actuar. Extiende el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos para que pueda cruzarlo a pie. Fíjense, divídelo en dos. Algo que Dios ya había hecho en la creación, dividir las aguas. Algo que Dios ya había hecho en Noé, dividir las aguas. Y algo que Dios vuelve a hacer de nuevo con Moisés, dividir las aguas. En Noé, no dijimos eso, pero lo digo rapidito, en Noé llueve durante 40 días, 40 noches. Todas las aguas vuelven como su lugar original. Hay una recreación. Después un viento fuerte seca la tierra. No, ese es algo de su familia. ¿Ah? Bien, Dios vuelve a soplar viento y vuelve a dar el agua. Voy rapidito. Voy resaltando simplemente lo que está en blanco. Después cada uno en casa puede leer el texto completo. Y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este. Las aguas se abrieron y las aguas formaban una muralla de derecha a izquierda. Fíjense, ¿no? Bueno, un poquito ahí en el mapa concreto del camino que hicieron los hebreos, ¿no? Un datito, pero extra rápido. Cuando dice que cruzaron el mar, es el mar de los juncos. Si uno se fija ahí, es como el estrecho más angosto, ¿no? No es por acá, ¿no? Entonces, es muy probable que sí, un fuerte viento haya retraído un poco el río y los hebreos hayan podido, justo en esa noche, casualidad, entre comillas, un milagro, hayan podido atravesar y salvarse. Una ruedita, una reflexión para después para casa. Quizás amar sea eso, dividir el mar en dos para que otro pueda vivir en plenitud. ¿No? Cuando nosotros hablamos de amar, tiene que ver con eso, con una cuestión efectiva. El que ama, el que hace. Y si uno va y juega un poquito con las palabras, puede ser un privativo mal, signo del mal. Es aquel que tiene capacidad para dividir el mal, para generar espacios de vida en el lugar donde hay caos. Hay que estar en un barquito, en un mar, ¿no? Con unas bolitas importantes, ¿no? Experiencia también de los discípulos. Pero toda esta cuestión de salvación va a llegar como a su última plenitud en la resurrección. Por eso, fíjense, Lucas 24. El primer día de la semana, ¿le suena o no? Sí. El primer día. ¿Qué está queriendo acá hacer Lucas y después sobre todo Juan cuando vaya a tratar un poco sobre el tema del verbo, ¿no? Que se hace carne? Está queriendo emular una nueva creación. De tal manera que en Jesús y después en la comunidad completa se va a dar una recreación. Entonces, el primer día de la semana, al amanecer, ya pasaron las tinieblas, aparece el día. Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos ángeles con vestiduras deslumbrantes. Los ángeles, en la literatura bíblica, hablan de la experiencia de Dios. Es decir, se encontraron con un Dios de la vida. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Pregunta, ¿quiénes son los testigos de la resurrección? María, Las discípulos. Guarda el hilo. Porque en Lucas y en Juan, las que van a ser testigos de la resurrección van a ser las mujeres. En Juan, no las mujeres, sino María de Magdala, se van a encontrar con el Señor en el jardín, un poco recreando la escena del huerto del Cantar de los Cantares. Después ampliar un poquito más, no vamos a ir un poco más de eso, ¿no? Pero, yo no lo reconoció. claro, no lo reconoció a primera vista.
Pero cuando dice refirieron, quiere decir contaron. Es decir, estos ángeles transforman a estas mujeres que van al sepulcro en apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Bueno, aquel que es enviado. Entonces, ¿quiénes son las primeras apóstoles? Las mujeres. Aquellas que van a anunciar son las primeras que se encuentran con Jesús, por lo menos con la experiencia del resucitado. Eran María Magdala, Juana y María, la mujer de Santiago, y las demás mujeres que la acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Fíjense, ¿no? De alguna manera, estas mujeres se transforman en apóstoles de la nueva vida. Interesante, ya vamos a trabajar un poquito más en Pascua para el próximo encuentro, qué significa resucitar. Pero interesante poder dejarnos renovar el corazón, poder dejarnos en este tiempo de Semana Santa recrear el corazón, para empezar a partir de ahí ser apóstoles de la vida con nuestra propia vida, ¿no? Muy bien, excelente. Han quedado, ha quedado un texto muy importante, pero ya lo vamos a trabajar después en el grupo, ¿sí? Que es, ¿cómo? Sí, que vamos a hacer alusión a eso. Vamos a hacer alusión ahora, la hermana va a hacer alusión de eso, pero que tiene que ver con el descenso de Jesús a los infiernos. Tremendo. Jesús fue al infierno. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, él dijo, sí, sí, en el próximo capítulo, vemos a Jesús que baja al infierno, no tengo idea de decir, bueno, el infierno que tiraron a mí, pero ya lo va a hacer mención de un punto de una homilía o de una catequesis, pero está muy bueno poder entrar también en eso. Bueno, terminamos con esta primera parte. Nos vamos a tomar 5 minutitos y los llamo para volver a retomar la segunda parte. ¿Sí? Bien. Comenzamos a grabar la segunda parte litúrgica y voy a compartir, a ver si me pone un botoncito de compartir pantalla. Acá está. Unas imágenes. Por ejemplo, les voy a enviar, no sé si se llega a ver aquí, unos así como resúmenes, ustedes lo pueden ir agrandando, donde tienen el esquema, por ejemplo, del Viernes Santo, ¿no? La Pasión. Están las normas generales, después está la estructura, ¿no? La celebración de la Pasión. ¿Qué estructura tiene? Los ritos iniciales, cuáles son, la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz. Bueno, les voy a enviar estos archivos ¿sí? Para que los puedan ver. Mismo así como este, les voy a enviar uno de la vigilia pascual, también, que están las 4 partes. Que a veces tener así algún diagrama nos ayuda a visualizar rápido algo y decir, ay, no me acuerdo qué viene ahora, qué viene después. Bueno, entonces ahí tener una estructurita así nos ayuda. Capaz que hasta me lo puedo imprimir y lo pongo cuando estoy preparando algo. Bueno, vamos a entrar un poquito en el Viernes Santo. ¿Sí? A ver, acá, compartir pantalla. Aquí, Viernes Santo. Una de las cosas, ¿no? Este viernes lo que caracteriza es el silencio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el jueves comenzamos el Trío Pascual, terminamos con ese momento de acompañar a Jesús en la Eucaristía y ya sacamos desvestimos el altar, sacamos las luces, sacamos las flores, ¿sí? Quedó todo despojado, ¿sí? Y lo que caracteriza al viernes, la celebración, es el silencio. ¿Sí? Estas dos palabras tener en cuenta. Por un lado, celebración, no es misa. El viernes santo no se puede celebrar misa. ¿Sí? Y el silencio.
Lo característico de esta celebración es el silencio. Entonces aquí nos pasa que como tiene tanta cantidad de pasos esta celebración, y nos pasa que quiero hacer el guión y quiero explicar todo. Entonces evitemos, porque estamos en una celebración que lo característico es el silencio y vamos a poder llenar ese silencio con palabras guiando, ¿sí? Con un guión para la celebración. ¿Sí? Es como, para hacer un paralelo, es como que estuviéramos en un velatorio. Y estoy en un velatorio y estoy ahí rezando. Yo no voy a estar hablando y explicando lo que está pasando, ¿sí? Entonces, no hace falta mucha cosa, ¿no? Solo algunos momentos, ¿sí? Estas celebraciones que tienen tanta cantidad de ritos, de oraciones, la misma liturgia los va explicando, ¿sí? No hace falta explicar absolutamente todo. Sí, yo puedo decir, por ejemplo, a la entrada, iniciamos esta celebración en silencio. Para que remarque esta diferencia, no la gente dice por qué el cura entró, bueno, y para que nos preparemos de que vamos a empezar. Pero no hace falta que yo explique todo el sentido que tiene el Viernes Santo y haga así una homilía previa. ¿Sí? Así como no vamos a cantar, también necesitamos ahorrar palabras para decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces entramos directamente en silencio, ¿sí? Tenemos la liturgia de la palabra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? ¿Sí? Yo no voy a entrar porque ya la parte bíblica ya la dimos con Tomás. Pero prácticamente lo práctico es, ese día leemos como el domingo el relato de la pasión. ¿Sí? Entonces, ya voy a tener que tener un lector para la primera lectura, ¿sí? Alguien para el salmo, o en su defecto, si no consigo a nadie, la misma persona que lee la primera lectura puede hacer el salmo. Pero estaría bueno hacer el esfuerzo, ¿sí? Estas son celebraciones muy solemnes. Entonces, tiene que ser diferente los días de semana, los otros días comunes. Entonces, lo mejor es, lo ideal, que haya un lector para cada lectura. Para la primera lectura, para el salmo, la segunda lectura. Y acá encima vamos a tener que conseguir dos lectores más para el relato de la pasión. ¿Sí? Se lo podemos dar antes a los lectores. Si uno puede fotocopiar el diccionario o buscar, hay una página que se llama curas.com.ar y ahí están todos los libros litúrgicos con la traducción argentina, ¿sí? Ustedes lo van a descargar de ahí y va a estar igual que el misal o que el leccionario, ¿sí? Y está bien todo marcadito el tiempo litúrgico, ¿sí? Entonces yo puedo imprimir antes, darle a la gente antes para que lean, y si la pasión del domingo fue larga, la del jueves es más, ¿sí? Que según San Juan. Entonces es muy importante la del viernes, ¿sí? Sobre todo que quien va a ser de relator lea bien, que lea pausado, que lo haya leído antes, ¿sí? Porque es mucho lo que tiene que leer el relator. Entonces imagínense si toda esa lectura está trabada, me equivoco, vuelvo, no sé qué parte, me salteo, me pierdo, ¿sí? Y en esta celebración, ¿sí? La parte más importante de esta celebración, una de las partes claves, es la palabra, ¿sí? Porque la comunión se da, ¿sí? Se distribuye, ¿sí? Es más, al principio no se daba la comunión en esta celebración. Entonces, los dos pilares son la liturgia de la palabra y la adoración de la cruz, ¿sí? Entonces, siempre la palabra es importante, pero en esta celebración
tiene un peso particular, ¿sí? Particularmente importante. Después, también el tema hay que ponerse de acuerdo con el padre, conversarlo. ¿Cómo van a ser el tema de la oración universal? ¿Sí? Este día no vamos a nosotros a hacer oraciones de los fieles como hacemos en todas las misas, ¿sí? Sino que ya están hechas, ¿sí? Están en el misal. Ahí también se tienen que poner de acuerdo si se van a quedar de pie, si se van a arrodillar. Todo esto yo les voy a mandar, las rúbricas lo dicen. Hay que estudiar, todo no vamos a poder hablarlo acá, les voy a mandar todo para que lo lean. Solo voy a mostrar una para que veamos cómo es la estructura. Miren que tiene la primera parte que dice, por la Santa Iglesia, ¿sí? Y lo dice, oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, bueno, y sí. Ahí se hace un momento de silencio y quien sigue es el sacerdote. Cuando hay un diácono, ¿sí? Esta primera parte la va a hacer el diácono y la segunda parte la va a hacer el sacerdote. Si hay dos sacerdotes, uno puede ser una parte, otro puede ser otra. Si es solamente el sacerdote, lo más probable es que le pida a algún laico que lo haga, que puede ser quien esté guiando la misa o demás, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos, ¿sí? Leer claro, son 10 las intenciones, ¿sí? Son varias. Es un momento largo, ¿sí? Entonces, bueno, y estamos orando, ¿no? No le sino oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, que es nuestro Dios, no, ¿no? Sino que es como una introducción a lo que el sacerdote nos va a invitar a hacer, que le va a pedir a Dios, ¿no? En nombre de todos nosotros. Bueno, así son 10. Y después viene la adoración de la cruz, que hay dos modos de hacerlo, ¿sí? Eso también tienen que hablarlo con el Padre, porque según cuál sea la opción que se elija, va a ser cómo se va a preparar la cruz, ¿sí? Tenemos una donde la cruz está cubierta, toda tapada, que es la que más se suele usar, que se va descubriendo de a poco mientras se va cantando Este es el árbol de la cruz, vengan adoremos, ¿no? Y hay otra forma que no se tapa, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Si vamos a hacer este modo de vestir, de tapar, de cubrir a Cristo, hay que buscar con tiempo, hay que saber hacerlo, o sea, por un lado que no se caiga, pero por otro lado que tampoco este Diego ahora el puré no lo pueda desatar, ¿no? ¿Qué ha pasado? De celebración estaban luchando y viene uno a ayudarme, y bueno, tener en cuenta esas cosas, ¿no? Yo acá solamente voy a ir nombrando las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si hay alguna duda, me preguntan, ¿sí? La idea es que quiero hacer rápido para que dejemos momentos para esto, para preguntas y demás. Una cosa importante, salvo que por alguna razón se resuelva algo distinto y bueno, y el sacerdote decidió diferente, bueno, uno lo acepta así. Pero es una sola cruz la cual se hace la adoración, ¿sí? Entonces, todos los fieles pasan a una. Cristo llevó uno y murió en una cruz, ¿sí? Dices, hay demasiada cantidad de gente en el templo, no suponte que la misa de la catedral, que está llena, bueno, la misa acá es una celebración. Entonces, pueden pasar algunas personas y hacer la adoración y después se hace en alto, ¿no? Padre levanta para que todos puedan, ¿sí? Vieron como en el sacramento de la confirmación. Cuando son poquitos, el cura pone las manos a cada uno, pero cuando son muchos, las hace en general. Bueno. Todo esto está escrito acá, en las rúbricas, ¿sí? Para que podamos hacer. Después acá van a tener, yo se los voy a dar completo, acá yo corté algunas partes, pero van a tener cantos apropiados para el momento de la adoración, ¿sí? Que yo el himno a la cruz, estos tipos de canto así, ¿no? Hay uno que se llaman los improperios, ¿sí? Donde Jesús pregunta, ¿viste? ¿Por qué pueblo mío, no? Hay gente que lo sabe cantar, en el misal están, ¿no? Pero hay algunos que tienen música y se pueden hacer, ¿sí?
Pero bueno, siempre busca canciones que hablen realmente de la cruz, ¿sí? Y tranquilos, ¿sí? En esta celebración es recomendable también si podemos hacer las cosas en a capela, ¿sí? Bueno, también tener en cuenta que va a haber un momento donde se va a hacer la memoria de los dolores de la Santísima Virgen, terminada la adoración de la cruz, ¿sí? Entonces se recuerda a esta madre que está al pie de la cruz. Entonces, bueno, ahí hay un himno, ¿no? Que se llama así, está Mater, que recuerda estos dolores de la madre, ¿sí? Entonces no es que voy a buscar cualquier canción linda de la Virgen, ¿sí? De última, si yo no sé este himno, bueno, podemos llegar a cantar yo junto a la cruz de su hijo, que es una canción que, bueno, que actualiza un poco estar al lado María de la cruz de hoy, de su hijo, ¿no? Pero bueno, si podemos buscar este himno y aprender lo que hay, versiones, después yo les voy a mandar, hay una del padre Néstor Gallego, que es muy bonita, pero seguramente debe haber otras versiones, ¿sí? Y después de la adoración, perdón, después del saludo a la Virgen, ya viene el momento de la comunión, ¿sí? Ahí se va a poner el mantel. Entonces, tiene que haber ministros que estén preparados para eso. Importante y recomendable, practicarlo antes, ¿sí? Tengo que ver cómo vamos a doblar el mantel. Hay que doblarlo de una manera que sea fácil de abrir, ¿sí? Si el mantel, el altar va a lo largo, ¿sí? Lo tengo que ir como plegando hacia adentro de los dos lados, ¿no? Cosa que cuando yo lo pongo en el altar, queda en el medio y solo lo tengo que desplegar. Porque si lo doblo en cuadradito, cuando tengo que abrirlo y todo, bueno, eso tiene que ser rápido, armonioso, ¿no? Así que no nos distraiga. Y porque si no se nos va toda la solemnidad. Espero que tengo acá. Eh, Sí, entonces, bueno, ahí vamos a poner el mantel, el corporal, el misal, ¿sí? Vamos a armar el altar, ¿sí? Estamos en silencio, vamos a recibir, ¿no? al Santísimo con dos ministros que lo acompañen, ¿sí? Que estaba reservado en algún lugar que no es el sagrario, ¿sí? Y se va a proceder como en una celebración, ¿sí? Que hace un diácono, que hace eh, un laico, ¿sí? Porque no va a haber consagración. Entonces no va a estar el santo, no va a estar el cordero, ¿sí? Eh, Vamos a rezar el Padre Nuestro y vamos a pasar a comulgar, ¿no? Después, bueno, todos los ritos, ¿no? Eh, y ahí se puede también cantar alguna canción, ¿sí? Tranquila, ¿sí? Acá, por ejemplo, nos pone, ¿no? Durante la comunión se puede cantar el Salmo 21, que es el salmo que cantamos el Domingo de Ramos, o algún apropiado, puede ser alguno que hable también de esta entrega, de este amor de Cristo hacia nosotros, ¿sí? Termina la comunión, se lleva el copón al, al sagrario, ¿sí? Y el altar, pues, se va a volver a revestir, ¿sí? Durante lo que queda del Viernes Santo y el Sábado Santo, el altar queda despojado, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Que el altar es el mismo Cristo, ¿sí? Entonces, eh, es esto, bueno, Cristo no está, está muerto, ¿no? Entonces se despoja este altar donde se entrega este cordero, ¿no? Y lo vamos a revestir para participar, ¿no? De esta vigilia donde este cordero se entrega, se inmola, se ofrece y resucita. Bueno,
Una pregunta, ¿este día se puede hacer la colecta? ¿Cómo? La colecta universal, quizás no es estimado para pero sería. Bien. Es la colecta, hay una colecta especial que se llama, con un nombre raro, que es colecta imperada para Tierra Santa. ¿Sí? Imperada quiere decir obligatoria. ¿Sí? Y esa colecta va para las comunidades en Tierra Santa, Medio Oriente, para sostener a esta iglesia. ¿Sí? Así como hizo San Pablo, invitó a las comunidades a hacer las colectas para sostener a esta comunidad que estaba siendo perseguida, ¿sí? Que estaba pasando peor que otras, ¿no? Se puede hacer una pequeña munición, ¿sí? Antes de la colecta, ¿sí? Para invitar a la gente a hacer esta colecta y explicar qué es. Si no voy a decir una colecta obligatoria, ¿no? Pero voy a decir, bueno, que es una colecta para el sostenimiento de las comunidades en Tierra Santa, en Medio Oriente. Y a veces es bueno explicar un poquito esto con breves palabras, porque esa colecta no va a quedar en la parroquia, no va a quedar en la diócesis. Entonces, bueno, también es bueno, dice, bueno, y más por la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces se puede hacer, ¿sí? Una pequeña munición para eso, ¿sí? Lo mismo, bueno, para invitar a la comunión, también, ¿sí? Pero es solo como para ayudarnos a guiar, como dice la palabra, a la comunidad, donde va a haber una celebración que es distinta, que tiene momentos distintos, y para que no estemos perdidos, ¿sí? Sabemos también que a estas celebraciones viene mucha gente que habitualmente quizás no va a misa, ¿no? Y justo va a estas misas que son diferentes, ¿no? Las celebraciones que tienen distintos modos, ¿no? Entonces se puede hacer pequeñas municiones, pero sin hacer grandes explicaciones ni pequeñas homilías, ¿sí? Bueno, esto fue lo de Viernes Santo. Y vamos a ir así muy rápidamente a esto. Y aquí. A ver, compartir pantalla. Este texto era el que nos estaba comentando hoy Tomás, ¿sí? Que se reza en la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, que nos va a hablar un poco de este Señor Jesús que desciende a la región de los muertos, ¿sí? No la vamos a leer, yo se las voy a enviar, es un poquito larga, es una meditación, una homilía muy antigua, que nos ayuda a ver este gran misterio de Jesús que va a la morada de los muertos, ¿sí? Y que se cumple esta promesa, ¿no? Que ya el pueblo de Israel creía, ¿no? En que un día iba a ser la resurrección de los muertos, ¿sí? ¿Por qué quería traer esto? ¿No? Porque el sábado santo a veces se nos pasa de largo. Y a veces decimos sábado santo y solo pensamos vigilia pascual, ¿sí? O algunos le decimos sábado de gloria, como se llamaba antes. Bueno, son dos cosas distintas, ¿sí? El sábado santo también tiene su particularidad, ¿sí? Lo que pasa es que quizás se nos pasa por alto porque estamos como muy ocupados en todo lo que tenemos que preparar. Ya estamos recansados del viernes, que vinimos con la adoración de la cruz, con el Vía Cruz y que terminó tarde y demás. Y el sábado estamos preparando todo lo que nos falta para la vigilia. Bueno, pero aunque tengamos que preparar todo esto, ¿sí? Que tengamos en cuenta, quiero leerles como dice acá en las rúbricas, dice, durante el sábado santo, la iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, en la oración y el ayuno, meditando su pasión y su muerte, así como su descenso al lugar de los muertos en la espera de su resurrección. ¿Sí? Entonces es una mañana de profundo silencio, ¿sí? Hasta, bueno, mañana, tarde, hasta que llegamos a la celebración de la vigilia pascual.
Entonces, si nos toca tener que ir, no sé, preparar cosas para la vigilia pascual en el templo, si tengo que ensayar los cantos, bueno, sea lo que fuere que me toca como ministerio, tener en cuenta esto, ¿sí? Y sobre todo, si yo voy a la iglesia y está abierta, si hay gente rezando, si hay gente que se está confesando, bueno, tratar de decir, en lo que más se pueda estoy en silencio. Quizás hasta en mi misma casa, si estoy ahí, bueno, decir, bueno, hoy es un día distinto, es el silencio lo que ocupa esto, ¿no? Entonces, solo decir esto muy rápido, que nos animemos a vivir el sábado, ¿sí? Yo les voy a enviar esta homilía para que la puedan leer, la puedan rezar. También los invitamos que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna devolución, no sé, lo que le llamó la atención, lo que le gustó en el grupo, sería lindo, ¿no? Para que también nos podamos enriquecer los unos a los otros. No solo preparar para los otros, para quienes van a venir a celebrar, sino también para celebrar nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? Bueno, entonces vamos a pasar a la vigilia pascual. Bueno, que esto pareciera que todos le tenemos miedo, porque tiene muchas cosas. Bueno, ante todo, vamos a hablar de... No se llama sábado de gloria, ¿sí? Miren cómo dice. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, vigilia pascual en la noche santa. Bueno, no vamos a decir todo este nombre siempre, pero bueno, la vigilia pascual, ¿sí? Esta celebración está dividida en cuatro partes, ¿sí? Grandes, cuatro bloques, se podría decir, ¿sí? La primera es el lucernario, la bendición del fuego, la preparación del sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto? Acá lo dice justo, en un lugar adecuado, buscar en dónde voy a prender el fuego. Hay que ver, depende del lugar que sea, va a ser más grande, va a ser más chico. Si hay un árbol, no lo voy a prender al del árbol, ¿sí? Tener como nuestros cuidados. Justo hay un viento feroz, bueno, tengo que fijarme, ¿no? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Quién lo va a hacer? Porque capaz que llegamos ese día y dijimos en la reunión, bueno, hay que preparar el fuego. Llegamos ese día y nadie lo preparó, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta esto, hay que preparar eso. ¿Y qué otras cosas vamos a necesitar? ¿Sí? Algo que a veces se nos pasa por alto, ¿sí? Hay que tener como una pequeña varillita, palito, un hisopito, algo para prender con el fuego el cirio, porque si no el cura tiene que acercarse hasta ahí, no sé. Y a veces si es un fuego grande es imposible, ¿sí? Tenemos que tener incienso, tenemos que tener los clavos que tiene el cirio pascual, importante, tener un cirio pascual, ¿no? Verse, sí, porque nos puede pasar, ¿no? Bueno, verlo con tiempo, cómo vamos a preparar el pie para el cirio pascual, ver que sea estable, que el cirio entre. A veces ha pasado que compraron un cirio y el cirio no entraba. Pero bueno, sí, capaz que voy a tener que hacer un pequeño tallarito para que el cirio... O el cirio bailaba un poco, no tengo que ponerle algo. Bueno, todas esas cosas tengo que probarlas antes. ¿Sí? Poner un poco los clavos, que se cortaron y está. Claro, eso. Hay que ya haber hecho previamente los agujeritos donde van a ir los clavos de incienso. ¿Sí? Bueno, tener incienso. ¿Sí? Se va a usar mucho incienso en esa celebración. Entonces, bueno, ver si tenemos. Eh, si vamos a usar la brasa del fuego, o también quizás vamos también necesitar los carboncitos, esos que se prenden, mágicos que le llaman. Eh, entonces, bueno, todo es un turíbulo, fijarnos en qué condiciones está, si hay que limpiarlo, si hay que ilustrarlo, porque a veces pasa que no lo usamos y queda guardado y solo de quedar guardado se mancha, ¿sí? Quizá le quedó un poco de incienso de la última vez que lo usamos, bueno, se le enredó las cadenas, porque si no lo guardamos bien las cadenas se enredan, bueno, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Todo esto vamos a necesitar para el principio.
Solo para el principio tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Sí? Bien. Otra cosa, si va a haber mucha gente y es un lugar muy grande, necesitamos un sonido afuera, un megáfono, aunque sea. Bueno, ver eso también, capaz, si justo el padre no habla muy fuerte, bueno, tenemos que ver cómo la mayoría de la gente puede llegar a escuchar, ¿sí? Bueno, toda la parte de cómo se bendice el fuego y todo eso, no lo vamos a decir todo. Eh, Lo te voy a hacer, lo voy a enviar. Bueno, después te entramos en procesión, ¿sí? Al templo, que está todo a oscuras, totalmente, ¿sí? El segundo bloque. No, seguimos en la parte de Lucernario, ¿sí? Estamos recién entrando, está todo oscuro. Entonces es bueno que haya alguien así más o menos guiando a la gente. También es importante, vieron que el padre va a entrar, ¿sí? Van a decir la luz de Cristo. Si el diácono lo va a hacer el diácono, ¿sí? Lo va a cantar la luz de Cristo, ¿sí? Todos repetimos, demos gracias a Dios. Lo va a hacer en un primer lugar, solo va a estar la luz del cirio. Después lo va a hacer en el medio. Ahí el sacerdote va a prender su velita. Y la tercera vez vamos a prender todo el pueblo, toda la asamblea. Entonces, es bueno que ya haya ministros, colaboradores asignados para que ayuden a esparcir la luz, ¿sí? Para que no vaya toda la asamblea hasta donde está el cirio, ¿sí? Entonces, la idea es que, y no que todo el mundo prenda el cirio, sino que entre todos nos vamos pasando esta luz. Y bueno, para que eso no sea un desorden, es bueno, ya bueno, 4 personas. Vos vas acá, ¿a dónde van a ir cada uno que prenda su velita? ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta, la comunidad va a comprar todas las velitas. Supondrían, no tenemos los recursos. Entonces ya avisar con tiempo a la gente que traiga sus velitas. ¿Sí? Todas esas cositas tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Capaz que también avisarles que traigan algo para que caiga la cera, que no nos caigan todos los bancos en el piso, que es difícil de sacar. Bueno, entonces eso para lo que es el lucernario y toda esta procesión. Ahí va a venir el pregón pascual. Seguimos en la primera parte, ¿sí? Bueno, acá dice, el diácono coloca el cirio pascual en su candelabro, situado junto al ambón o en medio del presbiterio. Y se encienden las luces en el templo, excepto las velas del altar. Entonces, las luces se prenden cuando se va a cantar el pregón pascual, ¿sí? ¿Por qué? Queda todo en silencio. Ah, perdón. No, que ahorita seguía hablando. ¿Por qué prendemos todas las luces del templo en el momento que se canta el pregón pascual? Que resucita. Por vida, anuncia. Vida, la resurrección. Bien, es el gran anuncio de la resurrección, ¿sí? Pregón, el pregonero es el que va anunciando, ¿sí? Como un gran grito, ¿sí? Jesús resucitó. Entonces ya está, ya venció las tinieblas de la muerte. Entonces se prenden todas las luces, salvo las velas del altar, ¿sí? Ahí el, el diácono o el sacerdote van a hacer el pregón. Ideal sería hacerlo cantado. Si no lo hace un diácono o un sacerdote, lo puede hacer un cantor del coro, pero hay una parte que hay que omitir, que yo acá lo pinté en amarillo, dice. Pero si es un cantor laico el que proclama el anuncio pascual, se omiten las palabras. Por eso, queridos hermanos, hasta el final de la invitación, como así también el saludo, el Señor esté con ustedes. Y acá puse, ¿no? Hay dos formas, una que es más larga y una que es más breve, ¿sí? Se puede elegir cualquiera de las dos. Entonces, esta parte que dice, por eso, queridos hermanos, a contemplar la admirable claridad de esta luz santa, invoquemos la misericordia de Dios omnipotente
y ya que sin mérito mío se dignó agregarme al número de sus servidores, me infunda la claridad de su luz para que sea plena y perfecta la alabanza a este pueblo. Si lo hace un laico, esa parte no se dice. Por lo general, solemos hacer la versión breve, que también es larga. Entonces esta parte no suele estar, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y la parte que dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, ¿sí? Levantemos el corazón. Vieron que esa parte en la misa la del sacerdote, ¿sí? Bueno, después si seguimos, demos gracias al Señor, nuestro Dios, el culto necesario, todo eso lo cantamos. Y en la forma breve, lo único que está es esto, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, bueno, esa parte no la hacemos, ¿sí? Si lo hace un laico, se saltea esa parte en el canto, ¿sí? Hay algunos sacerdotes o diáconos que cantan, así que ahí no hay problema. Cuando terminamos el pregón, comienza la segunda parte, la liturgia de la palabra, ¿sí? Acá ya Tomás nos hizo toda la explicación, que hay 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento, donde va a haber la lectura, un salmo y una invitación a orar, ¿sí? Oremos, va a decir el Padre. Entonces, lectura, su salmo correspondiente y una oración. Y así. En la oración nos ponemos todos de pie, nos volvemos a sentar. Lectura, salmo, oración. Según la cantidad de lecturas que hagan, es la cantidad de veces que haremos eso. Algo a tener en cuenta, muy importante. Vieron que una de las lecturas que vimos hoy con Tomás fue la del Éxodo, ¿sí? Esa lectura no puede faltar nunca, ¿sí? Porque es la Pascua y que nosotros llevamos a la plenitud con Cristo, que celebramos, ¿no? Bueno, ahí hay que decirle al lector que en esa lectura no se dice palabra de Dios, ¿sí? Porque si ustedes leen bien, termina diciendo, y entonaron este canto, y 2 puntos. Y ahí viene el salmo, ¿sí? Entonces, que es un cántico del Éxodo, o sea, sigue el mismo cántico, o sea, no es sino que es la misma lectura del Éxodo, que esa parte se hace cantar, ¿sí? Si no habría nadie que lo cante, bueno, pero lo ideal es que ese sea cantar. Pues entonaron este canto y los hemos leído, por lo menos la antífona, ¿sí? Por lo menos. Y entonces el lector que lo hace no dice palabra de Dios, baja del ambón, sube el salmista y canta, entona esa parte, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta porque siempre que terminamos de leer decimos palabra de Dios, o sea, no sale natural. Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Después todas las otras lecturas es normal. Bueno, acá, que esta parte a veces se nos hace lío. Eh, Después de la última lectura del Antiguo Testamento, con su salmo responsorial y la correspondiente oración, se encienden los cirios del altar. ¿Sí? Después del último salmo, después de la última oración, de la última lectura del Antiguo Testamento. Y el sacerdote, o el coro, entona el Gloria. Después de muchos tiempo que no se venía cantando, lo cantamos, ¿sí? Y en ese momento se invita, según la costumbre del lugar, a tocar las campanas del templo. Y si no tenemos en el templo, también hay algunos lugares que no tienen campanas. Podemos tocar adentro, ¿sí? Tampoco que sea algo excesivo, ¿sí? Es, bueno, un gesto, un signo para mostrar, ¿sí? Tampoco que aturdan, porque lo más importante ahí es cantar el gloria, ¿sí? Entonces hacemos el gloria y después está el oremos habitual que hacemos siempre en la versión colecta, ¿sí? Luego todos nos sentamos y ahí viene la lectura del Nuevo Testamento, la epístola de Pablo, ¿sí? Y esta parte que a veces nos confundimos, porque es distinta al resto. Dice, acabada la lectura de la epístola, todos se levantan y el sacerdote entona solemnemente por 3 veces el aleluya, elevando gradualmente la voz y todos responden, aleluya. Si fuera necesario, el aleluya es proclamado por un cantor.
Después el salmista o el cantor entona el Salmo 117 y el pueblo responde aleluya. Por lo general, antífona de ese salmo dice aleluya, ¿no? Terminado el salmo, ¿sí? El sacerdote impone el incienso, bendice al diácono, si es que es el diácono, si no el cura, para la proclamación del evangelio, ¿sí? No se llevan los cirios, hay algunos lugares que suelen llevar las velitas al lado del, cuando se proclama el evangelio. Bueno, en este caso no se va a hacer, claro, no se lleva, ¿sí? Sino el incienso, ¿sí? Y después viene la homilía, que esta vez no se puede omitir, ¿sí? Porque, bueno, es una misa muy importante y hay que explicar este misterio, ¿sí? Eh, bueno, la brevedad de la homilía dependerá del sacerdote. Pero bueno, esto importante. Cuando termina el Salmo 117, que en su antífona tiene la palabra aleluya, no es que cantamos el aleluya para la proclamación del Evangelio, ¿sí? Ya está el aleluya, ¿sí? Entonces, hacemos esta aleluya en el Salmo 117. En algunos lados le dicen el Salmo aleluyático, porque ya tiene aleluya. Y vieron, y termina, siempre 17, el pueblo responde aleluya con este salmo, y el sacerdote directamente ya va a incensar el libro para proclamar el evangelio. ¿Sí? Por las dudas, igualmente, todo esto en diálogo con quien va a presidir la celebración. Bueno, tercera parte, liturgia bautismal. Esta parte no la vamos a entrar en profundidad. Sí tienen que leer muy bien si es que en la comunidad va a haber bautismos o no, porque ahí es donde va a haber algunas diferencias. ¿Sí? Bueno, entonces vieron que acá va a ir aclarando. Si hay bautizados, después dice abajo, si se bendice la fuente de agua, pero no hay bautizados. Eso el padre lo va a hacer, pero bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta eh, que sí hay algunas cosas que son específicas para cuando hay bautismos, ¿sí? Porque hay que llamarlos, hay que asignarlos, un montón de cosas, que poner el aceite, más todos los ritos que hay en un bautismo, que si celebramos la vigilia pascual sin el bautismo va a diferir, ¿sí? Entonces, eso se los dejo como tarea. Si tienen alguna duda, pueden ir preguntando después en el grupo, ¿sí? Las letanías, ¿sí? Se van a cantar siempre, salvo que no haya ni bautismo ni bendición de la fuente bautismal. Si solo se bendice el agua, sí, No se canta. sí se canta. Si no hay bautismos, perdón, si hay bautismos y si se bendice la fuente bautismal, la pila bautismal, se canta. Aunque no haya bautizandos, si se bendice el agua con la fuente bautismal o la pila bautismal, se hacen las letanías. Únicamente no se hacen si no hay bautizandos ni se bendice la fuente bautismal. Sí, sí, se haría solo la bendición del agua. Por lo general se suele hacer, entonces, por lo general siempre hacemos las letanías. Pero hay que tener en cuenta esto. Que se puede cantar, busca alguien que la cante bien. Bueno, acá tiene toda la bendición del agua, demás. Va a haber un momento que se van a bendecir al pueblo, ahí hay que tener en cuenta algún canto, así hay que tener un hisopo para que el padre pueda hacer la bendición, ¿sí? La renovación de las promesas bautismales que se hacen, haya bautizando o no haya, se hacen la renovación de las promesas bautismales. Y acá yo les daría así como un consejito al que está guiando la misa. Vieron que el padre, bueno, hay tres fórmulas, eso lo dije el sacerdote, pero siempre decimos lo mismo, respondemos nosotros lo mismo, ¿no? Él, por ejemplo, va a preguntar, ¿renuncian al demonio? Nos pregunta a todos, ¿pero qué se responde? Ahí dice. Sí, renuncia. No renuncia. Claro, es el singular, ¿sí?
porque yo renuncio. La fe es común, y en lo que nos invita la iglesia a renunciar también es para todos. Pero yo renuncio y yo creo. Entonces, pero claro, como lo preguntan en plural, renuncian. Todos responden sí, renunciamos, o sí creemos. Entonces, el guía, en ese caso, sí puede decirlo por el micrófono. No explicar, sino decir sí, renuncio. Entonces, como todos van a escuchar, lo van a repetir. ¿Sí? Si no pasa, tampoco, no es una herejía, no pasa nada, pero bueno. Bueno, en esta misa, esto del cura, pero se omite el credo, porque ya hicimos las promesas bautismales, la liturgia de la Eucaristía. Acá ya la cuarta parte es como la misa normal, como hacemos siempre. Lo único que va a tener, que tenemos que tener en cuenta, es que va a estar el saludo a la Virgen, ¿sí? El Regina. Eh, que esto también lo tiene que estar en diálogo con el sacerdote. Bueno, si se va a hacer cantado, quién lo va a hacer, cómo, si lo vamos a hacer, quizá tengamos que aprenderlo, no sé. Entonces, esto también ya desde ahora ir hablándolo, ¿no? Con el sacerdote para ver si vamos a hacer este saludo, ¿sí? Y después, bueno, la despedida y todo como siempre. ¿Sí? El cirio pascual se va a encender todos los domingos de Pascua o solemnidades que haya durante este tiempo pascual, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que va a quedar expuesto el cirio y que vamos a encenderlo en las misas, tenemos que acordarnos de eso, ¿sí? Bien, acá ponen, en nuestra parroquia se encienden por parte las luces y en el Gloria se prenden todas. Bueno, esto pasa en muchas comunidades, ¿sí? Yo les voy a contar que yo, la mayoría de mis años, he vivido eso, que las luces se prenden en el Gloria. Así era antes del Concilio Vaticano II, ¿sí? Antes de la reforma litúrgica. Entonces después quedó así como esa mezcla, ¿no? Y que algunas parroquias no emprenden iglesia en el Gloria y otras, pero bueno. Lo que nos dice la iglesia de la liturgia es que se prenden en el pregón pascual, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es bueno también ir a las rúbricas y demás y poder hablarlo, ¿no? Con el sacerdote, con la comunidad, tampoco nos vamos a ir a pelear por esto, pero sí está bueno que lo podamos hablar y hablarlo con fundamento, ¿sí? Si yo estudio y leo, puedo decir, bueno, pero ¿por qué nosotros prendemos en el gloria las luces si en las rúbricas del misal dice que se prenden en el pregón pascual, ¿no? Entonces, bueno, tener esas cosas en cuenta. Después el tema, lo mismo con la celebración del Viernes Santo, aunque en esta misa todos alegría y demás, tampoco hagamos discursos larguísimos, ¿sí? Para el inicio de la celebración o para cada momento, ¿sí? Solo con decir, bueno, eh, no sé, nos sentamos para comenzar la liturgia de la palabra, no sé, alguna referencia de que vamos a entrar por esta línea de la salvación, ¿no? O quizás nada, nos predisponemos para escuchar la palabra, ¿sí? Solo una indicación como para que el pueblo sepa que comenzamos con la liturgia de la palabra, ¿sí? Al principio, la misa va a comenzar con el usurnario, afuera, ahí cerquita de la puerta del templo. Entonces ahí se va a dar, bueno, la bienvenida a esta vigilia solemne. Comenzaremos con la bendición del fuego, ¿sí? Es más que nada como para guiar, ¿no? Pero no hagamos largos discursos, ¿sí? Ya es una celebración larga, ¿sí? Y cada parte de la misa se va explicando por sí sola, ¿no? No hace falta que alguien diga
Y ahora vamos a prender las luces antes de cantar el pregón, porque nos marca la resurrección de Cristo y las abejas que hicieron el suicidio con la miel, no sé qué. No, no hace falta que diga eso, porque ya lo va a hacer el gesto. Tener en cuenta que eso se me saltió. Hay alguien que tiene que estar atento, tiene que saber en qué momento prender las luces. ¿Sí? Porque después pasa que nadie prende, o las prende antes, o las prende después, o se olvidó. Una tarea como el lustro. Puede ser un ministro o el que se le pida, quizás es un catequista. ¿Sí? No es que todos tienen que hacer los ministros de la comunión, que fue, La cabolita. o el que acolita, eso, o sea, la comunidad tiene que reunirse. Estas celebraciones hay que reunirse para prepararlas. ¿Sí? Porque tienen muchas cosas. ¿Sí? Entonces es bueno dividirse. Esto tiene 4 partes. Bueno, ponernos de acuerdo. Si cada uno toma una parte, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que si yo tuviera que asumir toda la vigilia pascual, hacerme cargo de buscar todos los cantos, hacerme cargo de buscar a todos los lectores, voy a cantar el pregón y enciendo la luz. No puedo. Y algo se me va a olvidar. Entonces, es bueno trabajar en equipo. ¿Sí? Todos juntos ponernos de acuerdo. A ver, acá tengo otra consulta en el chat, me parece. Gracias, Ana. No se puede tirar el centro, cabeza. ¿Alguna consulta, pregunta por aquí? Allá en el Zoom. Como les decía, queda abierto el canal de WhatsApp para todas las consultas. Los arreglos, Viernes Santo, nada de arreglos de ornamentación. El sábado, sí. Tampoco vamos a hacer un cambalache por poner de todo, ¿sí? Tiene que estar bonito, pero demostrar que el día anterior estábamos acompañando a Jesús en su sepulcro, en su cruz, en su pasión, y que en la vigilia ya estamos celebrando su resurrección, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante. Yo no voy a entrar en lo que es el arreglo floral porque no lo hago, pero sí ya con tiempo ver cómo conseguimos flores, si las vamos a comprar, si alguien las va a donar, si las vamos a cortar de nuestro jardín, ¿sí? Si vamos a usar, si tenemos algún florero especial que usamos para ese o algún tipo, no sé, bueno, ya preparar esas cosas. Si tengo que comprar el oasis para armar el esquema, bueno, entonces todas esas cosas ya tenemos que preverlas, ¿no? ¿Quién se va a encargar de hacer los arreglos florales? No podemos dejarlo así, ¿no? También si vamos a poner cirios, velas en el altar, bueno, sería bueno que sean nuevas, ¿sí? No sé, ya ir a comprar, ¿no? Esas velas, ¿sí? Eh, bueno, si tenemos la posibilidad de tener 2 cálices, o bueno, buscar como el juego de fiesta, como que dice, ¿no? El juego de altar, el mantel, ¿no? Me tengo que fijar con tiempo, están lavados los manteles, están planchados, bueno, va que están lavados, pero los pongo, y están con las marcas del doblado, muy marcados. Entonces, bueno, ¿quién va a planchar esto? ¿Qué casulla? Rosa del cura, sacerdote sería, el alba está limpia, ¿no? Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? A ver, vamos acá más. Una consulta. ¿Qué cantidad de velas para cada misa de Semana Santa? No, bueno, el tema de cantidad de velas, eso depende de cada una de la comunidad. No, eso no es una pregunta que pueda llegar a responder. Eh, y también por eso va a depender, por ejemplo, si en la vigilia pascual la comunidad va a dar las velitas, en el Vía Crucis es la comunidad que va a dar las velitas o se le va a pedir a cada fiel que traiga la suya.
Bueno, eso es la comunidad la que tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, no les quiero robar más tiempo, queda 1 minuto para las 9. Eh, no sé si hay alguna consulta más y si no, cerramos aquí y queda abierto el canal de WhatsApp. Vamos a enviar todo y ahí ustedes pueden estudiarlo más detalladamente. ¿Sí? Y a ver, acá me aclaran la pregunta. Me refería para poner en el altar. Bueno, el tema de las velas en el altar, hubo un momento que se ponían muchas con Benedicto XVI, se volvieron a poner como 6 velas, de un lado, 3 del otro. La idea, por lo menos acá en la iglesia en Córdoba, en Argentina, es 2 velas, ¿sí? Una de cada lado. Si pudieran no estar encima del altar, teniendo un pilarcito al costado, mejor. Si tienen que estar en el altar, encima del altar. Pero lo mejor es que el altar esté lo más despojado posible, ¿sí? ¿En qué aspecto? O sea, que esté lo que es realmente necesario. 2 velas, el atril y el misal, porque el sacerdote necesita eso para poder celebrar, micrófono para que se escuche, y bueno, y después solamente va a ser para poner el corporal y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el misterio de la comunión, ¿sí? Es más, hay en algunos lados que se tiene por separado, digamos, toda la parte de liturgia de la palabra, no se hace en el altar, ¿no? El altar solo se lo deja para el momento de la consagración, de toda la liturgia eucarística, ¿no? Entonces, acá por el nado de flores arriba del altar, en el centro, ¿sí? Eh, así que también, eso, bueno, eso también lo pueden profundizar un poco en el curso de la pastoral, pero van abajo o a los costados, ¿sí? También no demasiado grande, que no sé, lo puse uno en el lambón de la palabra y es más grande que el lambón, ¿no? ¿Sí? Tiene que ayudarnos a destacar. Entonces, bueno, también evitar poner los arreglos sobre el altar. ¿Sí? Se tiene que ver lo que hago en el altar, se tiene que ver el pan, el vino, ¿sí? Y si tengo un arreglo, lo que fuera ahí arriba del altar, me distrae y me tapa, ¿sí? Acá, por favor, me interesa que les agradezco el listado de canciones, porque yo soy el Ministerio de la Música. Bueno, vamos a intentar hacerlo y enviarlo por el canal de WhatsApp, sí que estamos ahí compartiendo. Quizás se pueden poner algunos ejemplos, pero bueno, después cada comunidad también quizás hagan las que conocen también, ¿no? Porque quizás yo conozco algunas de acá en el Pilar cantando alguna canción, pero en la comunidad que está Tomás quizás cantan otra y así. Yo les puedo dar algunas ideas, pero bueno, después cada comunidad también eso tienen que verlo, el coro con la comunidad también, ¿no? O sea, saber lo que la comunidad celebra. No quiero entrar mucho en esto de la música, pero no son celebraciones como para poner canciones nuevas. Tampoco que tengan que cantar toda la vida las canciones de hace 1000 años, pero no es para decir, bueno, hago un estreno de todas las canciones, porque también la idea es que quien no viene prácticamente todo el año pueda, aunque sea cantar una canción, ¿sí? Así que bueno, es. Bueno, vamos a ir cortando por aquí, terminando, y queda abierto el canal para todas las consultas que tengan. Muchas gracias. Y bueno, agradecemos a Tomás por toda la iluminación que nos dio con las lecturas. Seguramente cuando proclamen estas lecturas en la vigilia pascual se les van a venir todo esto, ¿no? Y lo van a poder vivir con más profundidad. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, también por todas las consultas y preguntas que nos han hecho. Y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene, no, porque es Jueves Santo, el otro. Así que feliz y bendecida Semana Santa y feliz Pascua. Igualmente. Bueno. Gracias.